12 Guardameta Costa, 15 José Flor, 16 La Pantera, 17 Lopito, 18 José Cruz y 19 La Perla. Este aplauso para Santa María y Benidorm. Pues estamos en el último partido, señoras y señores. En el último encuentro del día entre Santa María y Benidorm. En juego el campeonato, en juego la Copa del Campeón de Liga. Pues señoras y señores, dirige el encuentro el primer colegiado Rafael Soler, segundo colegiado Jairo Muñoz. Bienvenidos a la final de campeones en Torrox, Málaga. Partido que va a enfrentar al Benidorm Foites y al Club Deportivo Santa María. El Benidorm, campeón del grupo A, el Santa María, campeón del grupo B. Ambos son ya equipos de primera, de la primera división masculina de fútbol playa. Esto va a arrancar de un momento a otro. Saludos entre capitanes. Ahí vemos la foto. Bueno, pues ahí tenemos a la plantilla completa de Benidorm, en la que está lesionado Eitel. Desde aquí le mandamos una muy pronta recuperación al crack. Esto va a arrancar. El equipo de arbitral que se saludaba. Vemos ya a ambos quintetos, uno a la izquierda y otro a la derecha. La primera posesión que se va a poner ya en juego. Oscura negra, Benidorm. Y a la izquierda con cartonas negras y camiseta amarilla flor. La primera posición será para el Club Deportivo Santa María. Señoras y señores, este es el mejor de tres. Dos encuentros que ya han disputado. Uno lo ganó el primero Benidorm, el segundo lo ganó Santa María. Y estamos al mejor de tres. El que gane este encuentro será el campeón de Liga de Segunda División. Ojo, ahora ese remate, la parada del guardameta. El partido en juego. Bueno, señoras y señores, ha comenzado. Juega desde atrás. 3 periodos de 12 minutos. Hermosa. Esa pelota se marcha arriba. Benidorm tiene que tirar de coraje y casta y pudor, porque tiene pocos componentes en su equipo. Una lesión de Eitel. Mientras que el Santa María, el recién descendido de la temporada, La tiene ya el guardameta. Cuidado esa pelota. la temporada con la guinda del pastel. Saque de banda. La Copa a Cádiz. Cuidado ese balón. Ahí está Frank, que lo cuelga. Desplazamiento en largo. Era Daniel Villanueva. Balón para el capitán. Juega el Benidorm Foites. Esa pelota atrás. Intenta robar ahora el Club Deportivo Santa María. El disparo arriba. Estamos en la gran final. En la final de campeones. Brutal el esfuerzo de Benidorm. Disputando el último encuentro, señoras y señores, para saber qué equipo es el campeón. El esfuerzo del equipo A Benidorm. que viste hoy de negro. Recuerden, A la moto. que viene hoy sin cambios En el rechace, Jairo. El bicho. y tendrá que jugar las 3 partes de 12 minutos con los 5 hombres que están en el quinteto inicial. Paramos. Dentro, atrás.
Un meritazo brutal y además un equipo que ha conseguido el ascenso de categoría, lo que le da aún más mérito. El fútbol, lo bonito que es, las circunstancias que presenta a veces no son esperadas, otras veces pues a lo mejor algo más predecibles. Ojo, ahora ese disparo se marcha. Vamos en el primer periodo. Pelota que va a pertenecer al Club Deportivo Santa María. Pues tenemos ahora un tiro en cono en el que va a lanzar Santa María. Un metro atrás desde el Ecuador del campo. Vamos con la pegada. Ojo, ese disparo se marcha. Se marcha arriba. Juega Benidorm. Pelota atrás, hermosa. Ahí está el Capi. Buen movimiento ahora. El ataque que intentaba Peromo. Ahí tenemos ahora otro lanzamiento directo. La falta ahora sobre el futbolista del Club Deportivo Santa María. Derribó a Rome. Ahí va. Al lanzamiento. Ahí va el disparo. El futbolista del Club Deportivo Santa María. Esa pelota se va arriba. Recuerden, esto está 0-0. De aquí sale el campeón. El campeón de campeones, porque ambos han liderado su grupo. El Benidorm, el grupo A, el Santa María, el grupo B. Temporada brutal de ambos, que quieren culminar poniéndole la guinda. Cuando hay molestias ahora en el guardameta de Benidorm. Ahí está, ya había entrado Arena Frank, al guardameta de Benidorm. Parece que se va recuperando poco a poco Fran. La pelota se pone en juego, desplazamiento en largo. Esa pelota se pierde. 8 minutos para que finalice la primera parte. 0-0, no llegan los goles aún. En Torrox, Málaga, Playa Ferrara, Costa del Sol. 29 graditos a esta hora de la tarde, 1:20. Ojo ese disparo, se la queda el guardameta. Se la quedó ahora el guardameta. Saque de esquina a favor del Club Deportivo Santa María. Cuidado ese remate, se marcha. Y tenemos saque de portería para el equipo de Benidorm. Balón para el capitán. Juega desde atrás. Avanzando metros de nuevo Hermosa. Avanza Hermosa. Un equipo pues que ha hecho una temporada magnífica. Y a pesar que ha traído pocos efectivos, pues ha hecho. Cuidado ahora que avanza Benidorm. Puede haber remate. Cae el futbolista. Pero finalmente lo que hay es falta a favor del Club Deportivo Santa María. Entra al terreno de juego ahora, por cierto, Agustín. El capitán del Santa María.
esférico. Le va a pegar el Vikingo. Allá va el disparo. Ojo, ahora ese disparo se va arriba. Metió demasiado el pie abajo. Mandando el esférico. Juega desde atrás. Benidorm. Combina el equipo local. Se remate, se lo quedó Jairo. Pelota arriba. Sigue con el balón el Benidorm. Se disparó, lo ataja el guardameta. Se lo quedó Fran. Ataca ahora el Club Deportivo Santa María. El remate se marcha arriba. Al campeón de Liga de Segunda División masculina. No sabemos si puede ser Benidorm o Santa María. Habrá saque de esquina. Ojo a ese saque de esquina. Se centra el área, se pasea, saque de banda. Recuerden, de aquí sale el campeón de campeones. Estamos ante un partidazo. Delante nuestra, los dos equipos que han liderado el grupo A y B respectivamente. Ojo ese disparo, buena parada. Buena parada ahora de Jairo. 5 minutos para que acabe la primera parte. Esto está 0-0. Agustín para Jairo. Ahí va el remate de Jairo, lejano. Se pierde por línea de fondo, portería. La pondrá en juego Fran. Recuerden que están produciéndose pausas de hidratación por las altas temperaturas. Vamos a tener la primera en este primer tiempo. A falta de 4:36, Benidorm 0, Santa María 0. Aún no está decidido quién será el campeón. Recuerden que este es el tercer partido de 3 que se van a disputar. 2 son los que se han jugado hasta el momento. Uno lo ganó Benidorm, otro Santa María, y hoy se decide la final de campeones. Fueron los líderes en cada grupo. Por eso que hoy se está disputando este último combate para saber cuál de ellos es el campeón de segunda división en la temporada 2025. Y recordamos también que volveremos el 13, 14, 15 y 16 con los playoffs de primera división aquí en Torrox Arena. Se va a reanudar el partido de un momento a otro. Se están hidratando los futbolistas. Mandan por aquí mensajes de ánimo para el Benidorm Folletes. Gracias siempre a todos los espectadores que seguís el fútbol, el mejor fútbol del panorama nacional, aquí en nuestros canales de la Federación Española. Siguiendo este último combate de Benidorm y Santa María. Cuidado ahora, porque se reanudó el partido. La pelota la tiene el número 2, Hermosa, que toca para Fran. Fran, que le pega, probó fortuna, línea de fondo. Mandan por aquí mensajes para Alvarito, para Núñez, con corazones. La gente apoyando, por supuesto, siempre a los suyos. Os recordamos, también podéis ayudar dándole like, suscribiéndose, dejando vuestra sub aquí en el canal de la Federación Española. Gracias a ustedes siempre. El cabezazo ahora fortísimo, entre Agustín, el capitán del Club Deportivo Santa María. Un choque de trenes entre Vikingo y Peramo. Y Peramo es el otro futbolista que está en el suelo. Recuerden, esperemos que no haya ninguna lesión ni contratiempo, porque eso haría que el Benidorm, en el caso del Benidorm me refiero, que se quedara con un futbolista menos. Y esto no tendría reparación alguna, porque está con los justos
El último en caer lesionado fue Eitel, el 18, que no puede jugar este partido. Y está con los futbolistas contados, como quien dice. El Benidorm, que está dando la cara en esta final de campeones, que se la quiere llevar, por supuesto, con su quinteto en el día de hoy, formado por Fran, Peromo, Hermoso, el Tigre de Benidorm y Daniel Villanda. Ojo, ahora ese disparo. Cuidado, el golpeo se marchó. No cogió dirección ese golpeo del Tigre de Benidorm. La tiene ahora Dopico, que sale para su zurda. Recupera el Benidorm, el Tigre. Juega el Benidorm, que está ahora algo mejor en el partido. Esa pelota se pierde por línea de banda. Suena la música en Torrox, Málaga. Estamos cerca de la 1:30. Cuidado ese despeje ahora, que puede sorprendernos. Se marcha por encima de la portería defendida por Jairo, que la va a poner en juego. Sois cada vez más los que estáis aquí en los canales de la Federación. Compartan este partido, que no os lo podéis perder, porque de aquí sale el campeón de campeones. Cuidado, porque la tiene el Club Deportivo Santa María. En ataque el equipo gaditano. Puede llegar el remate, el toquecito. ¡Vaya parada de Fran! Que como un gato fue en busca de esa pelota para que no la rematasen. Se duele ahora el guardameta, pero salvó su equipo. Ahí la repe. Intentó Guti allí en el área, metiendo el pie. Pero los reflejos de Fran ha evitado el primer gol de Santa María. Por el momento, empate a 0. Desplazamiento en largo. Esa pelota se pierde por línea de banda. Balón para Jairo. Ojo, aquí a la derecha. Robó bien el esférico ahora. Juega el Club Deportivo Santa María. Ojo, ese disparo se marcha. 2:10 para que finalice la primera parte entre el equipo valenciano y el equipo gaditano, entre Benidorm y Santa María. Mandan ánimos para José Cruz. Ánimos también para el Club Deportivo Santa María. Arriba mi equipo, ponían por aquí. El sentimiento de pertenencia de los aficionados. Recuerden que estos dos equipos van a jugar la primera división. Deben estar muy contentos sus seguidores, porque han completado una fase regular espectacular que hoy pueden culminar con el campeón de campeones, con esa copa que se alzará después del encuentro. Cuidado ese remate. Estuvo a punto de sorprender a Fran, en este caso a Jairo. El disparo de Fran. Un Fran que está realizando un auténtico partidazo. Pues queda 1 minuto 18 segundos de este primer periodo. Ataca el Santa María. Cuidado esa pelota. Avanzando. La elevación, le pega Jairo. Ojo, ese golpeo se marcha. Intentó engancharla de espaldas de taconcito. Se marcha el golpeo. Hay pelota a favor del Benidorm. Cuidado ese disparo. Tocó en un futbolista de amarillo. Saque de esquina. De espaldas a córner. Córner. Cuidado esa pelota. La tiene que sacar ahora a banda. La zaga del Club Deportivo Santa María. Habrá saque de banda. 25 segundos para que acabe esta primera parte. Aún no está decidido quién será el campeón. Eso está 0-0. Partido tremendamente igualado entre gaditanos y alicantinos. Alicantinos y gaditanos. Sois muchos los que estáis siguiendo el encuentro. A la banda despejaba Hermosa. Llega ahora el final de la primera parte. Esto sigue 0-0. No hay goles. Está tremendamente igualado. No tenemos a esta hora de la tarde
1:31. Ningún campeón de campeones. Sí tenemos a estos dos equipos en primera. Veremos quién se lleva el título. Aún quedan 2 partes de 12 para resolver el campeonato de esta segunda división masculina. Breve pausa, no se vayan porque esto dura poquito el descanso y enseguida os contamos lo que va a ser una segunda parte, un segundo periodo apasionante de fútbol playa. Enseguida os contamos la segunda parte. Las futbolistas están descansando, se están refrescando. Está todo en juego en esta final. Por el ascenso. Más que por el ascenso, por el título. Porque el ascenso lo han conseguido ya los dos a lo largo de la temporada regular. La Copa de Campeones en juego. El Club Deportivo Santa María, que vuelve a la primera división tras perder la categoría la pasada temporada. Ha sido simplemente un pequeño paso atrás para coger fuerza y volver a la máxima. El Benidorm, por su parte, que estaba ante su primer año en esta competición y lo ha hecho a lo grande, consiguiendo el puesto en la máxima categoría tras una grandísima fase regular. Aquí os contamos también las historias, el cómo ha sido, qué es lo bonito, el proceso. Este partido es más bien un premio. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Del Benidorm, que se adelanta en el marcador. Anota el guardameta. Anota Fran. La Copa de Campeones ahora mismo se iría hacia Alicante. Se adelanta el equipo alicantino. Cuidado. A ese ataque. El remate lo para Fran, que está siendo protagonista absoluto, sosteniendo a su equipo y además marcando el gol, que de momento da el título a Benidorm. Qué bonito es el fútbol. Qué de sorpresa nos deja. Cuidado ahora esa caída. La atajada. El remate. Nueva parada de Fran. Continúa el fútbol aquí en Torrox.
Ahora mismo sí tenemos campeón. ¡Oh, cuidado! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Sorpresa! ¡Anota Hermosa! Tras el pase de su guardameta, que ya suma un gol y una asistencia, esa pelota que entró pegadita al palo. No se lo creen los futbolistas de Benidorm, que ganan 2-0 al Club Deportivo Santa María. Ahora mismo el equipo alicantino sería el campeón de campeones. 10:55, cuidado ahora ese remate para Fran. Brutal. ¿Cómo está siendo la conclusión de este campeonato para decidir quién será con el título de campeones? Roba el Benidorm, que se deja llevar ahora por esa inercia positiva. ¡Qué locura! ¡Qué bonito! Es el fútbol playa. Se podría decir que gol hermoso de Hermosa, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué golazo! Nos ponían por aquí, golazo de Hermosa. Totalmente. Un gol que quién sabe si puede valer el título de campeones. Juega el Benidorm. Ahí está Hermosa. Quiere más el capitán. El disparo arriba. Vaya momentitos. Vayas highlights, como se dice en inglés. Los mejores momentos para que me entiendan. Vaya momentos. Nos está dejando Hermosa, el capitán del Benidorm. El equipo alicantino, que ahora mismo roza con la yema de los dedos el título de campeones. Pero queda mucho, 9:20 de la segunda parte más la tercera. Y recuerden las situaciones en este caso de Benidorm, que es compleja. Con tan solo 5 futbolistas va a jugar todo el partido. Hay falta ahora sobre Fran. Aunque parece que puede ser penalti. Enseguida lo confirmamos, ¿eh? Me gustaría ver la repe para analizar esa jugada. Quedan 9 minutos para el final de la segunda parte. Lo cierto es que está en el suelo el guardameta, que está siendo protagonista absoluto, Fran. Nada, ahí parece que no hay nada, ¿no? Me da la sensación. De momento, juego parado. Nueve minutos, os lo estamos contando en los canales de la Federación Española de Fútbol. Se va a levantar Fran. Hay penalti, por cierto. Finalmente. Me sorprende, es cierto, porque no me pareció en absoluto en directo, pero así lo ha considerado el colegiado, así que esto es lo que va a ocurrir. Preparado Plata para el golpeo. Pena máxima a favor del Club Deportivo Santa María para recortar distancias. Ahí está el 7, ahí está Plata, que va a golpear con pierna zurda en portería el héroe. ¡Fran! Lo coloco, pero te la coloco. ¡Gol! ¡Gol! De Plata, que anota para recortar distancia. Benidorm 2, Club Deportivo Santa María 1. Corta distancias, Plata para el equipo de Santa Recorta distancias ahora Plata. Ponía por aquí Ole Folletes, Benidorm. Cuidado ese remate, tiene que pararla ahora Jairo.
Aunque parece que el que está ahora sobre el terreno de juego es Custa, el guardameta suplente en el día de hoy, así es. Juega el Club Deportivo Santa María. Esa pelota en largo. El pase atrás. Quiere más ahora el equipo gaditano. Eleva la pelota. Ahora para un posible remate el Club Deportivo Santa María, pero no llega. Continúa el juego. Cuidado esa pelota. La tiene ahora el Club Deportivo Santa María. 2-1 está el partido. 8-12 resta para el final de la segunda parte. Queda un mundo. De momento valen los goles de Fran y Hermosa para el Benidorm y de Plata para el Club Deportivo Santa María. Ocho minutos. Gracias a todos los que nos estáis viendo, a todos los que estáis comentando, que sois muchos y muchas, en este partido de la 1, de las 2 menos 20. Cuidado ese golpeo arriba. Seguro que nos estáis viendo muchos desde la playa, con vuestros dispositivos móviles, otros tantos desde casa. Algunos a lo mejor tenéis el Bluetooth puesto en el coche para escuchar la voz de un servidor, Alejandro Oliva. Un auténtico placer ponerle voz a esta final de campeones entre Benidorm y Santa María. Recuerden, es el tercer partido entre estos dos equipos. ¡Cuidado el robo! ¡Gol! Del Club Deportivo Santa María, que empata el encuentro. Anotó de nuevo Plata, doblete del 7. Benidorm 2, Santa María 2. Esto está empatado. Cantaban el gol en el chat. 7:38. Ojo, ahora ese golpeo arriba. Continúa el fútbol entre dos equipos de primera división. Sí, sí. Empezaron en segunda la temporada este año, pero ambos han conseguido el ascenso a la máxima categoría del fútbol playa nacional. Hoy se disputan el título de campeones. Cuidado esa pelota ahora. La tiene el Benidorm, el robo y el gol. Hay falta en ataque. Falta en ataque. No se lo cree el futbolista del Club Deportivo Santa María, pero así ha sido indicado. Falta de la Pantera. El juego parado. Se va a reanudar el juego. 7 minutos para que finalice esta segunda parte. Cuidado a esa pelota. La pone en juego ya Custa. Balón en largo. No llega el remate. Defiende con todo ahora el Tigre. Ojo esa pelota. Se quejaba el futbolista del Benidorm, pero hay saque de esquina. Esa pelota finalmente no encontró el rematador. Continúa el juego. Indicaciones ahora desde los banquillos. La pone en juego Fran. Ojo que puede llegar el remate. Roba el Club Deportivo Santa María. Cuidado porque hay un 3-2. El balón a derecha. De nuevo Fran, que está haciendo un partidazo. Y cae ahora un futbolista del Benidorm con calambres.
Cae el capitán, Hermosa. Autor de un golazo. Se va a recuperar Hermosa. $5:53. Partido parado. Se dolía Hermosa. Se pone el balón en juego. Ahí está la carrera de Hermosa, del capitán. El disparo finalmente no es bueno. Viene a defender el capitán, el 12. El ataque ahora lo tiene el Tigre. Ojo, ese disparo fuera. Ahí está Custa. 5:19. Para que acabe la segunda parte. De nuevo se va para el partido, ¿no? Parecía que sí. Había amague de ello, pero finalmente continúa el juego. Esa pelota se pierde por línea de fondo. $4:50. La tiene Hermosa, que toca para su guardameta. Golpeo de Fran. Cuidado a esa jugada. El remate lo tiene que sacar ahora el Club Deportivo Santa María Banda. El partido muy parado. Ahora en este momento de la del segundo periodo. Decidiéndose el campeón de Segunda Nacional Masculina Fútbol Playa. Está 2-2 el partido. Tremendamente igualado, tremendamente emocionante. Ahora hay pausa de hidratación. Animan por aquí por el chat al venidor. 4 minutos, pausa de hidratación. No hay campeón de campeones todavía. ¿Por qué? Porque esto está empatado. Los goles de Fran y Hermosa para el venidor. Doblete de plata para el Santa María. Pausa de hidratación. Suena la música, continúa el fútbol, aunque ahora está parado, recuerden, por esta pausa de hidratación. Momento también para leeros en los comentarios todo aquello que os inquiete acerca del partido, siempre desde el respeto, por supuesto. Denle like también, que siempre ayuda, y suscríbanse a los canales de la Federación Española de Fútbol. Somos más de 675.000. Ahí vemos ahora esta imagen curiosa, cubito de agua, manita dentro y a esparcir un poquito de agua por el terreno de juego, por la arena, concretamente por esa zona en la que se mueve el asistente. Imagino que le quemarán un poco los pies. Pero la imagen es curiosa cuanto menos, ¿eh? Esta iría, ya sabéis, algunos y algunas, a lo que el ojo no ve sin duda. El momento de la agüita para los futbolistas, también para el árbitro. La va a poner en juego el venidor. Saca ahora la pelota del equipo gaditano. Esa pelota se pierde por línea de fondo. 3:47 para el final de la segunda parte. Pelota arriba. Sale Fran.
Cuidado esa pelota ahora en banda izquierda. Hay falta a favor del Benidorm, del equipo alicantino. Bienvenidos sean todos aquellos que se estén sumando a la retransmisión. Veo que cada vez somos más y más los que queremos saber cómo se resolverá este campeonato de la segunda división. ¿Con qué equipo campeón? El Benidorm del Santa María. Eso está 2-2. No me atrevo a mojarme todavía. Cuando escuchaba ahí a una aficionada decir Zubimendi al Arsenal. Sí, así es una de las noticias del día de hoy. Entre todos construimos el fútbol. ¡Cuidado el remate! ¡Gol! Se besa el escudo con fuerza y con deseo. La Pantera que anota el tercero, completa la remontada Santa María de Cádiz. Benidorm 2, Club Deportivo Santa María 3. El gol de la Pantera. Pues marca de nuevo Santa María. No hay tiempo para contar anécdotas ni fichajes, aunque estemos en época de mercado de verano, pero el fútbol playa manda. ¡Cuidado ese remate! Que estuvo a punto de colarse en la portería defendida por Custa. Reclaman saque de esquina, no lo concede el colegiado. Se reanuda el partido, emocionantísimo. Cuidado ahora esa jugada por banda derecha. 2:35. Esa pelota ahora se pierde. Pelota que toca Fran. Quiere tener el balón el Benidorm, que se ha visto con 2 goles de ventaja y ahora se ve con el resultado de un gol abajo. Cuidado ahora la jugada de ataque. ¡Lo quiere Benidorm! ¡Qué partidazo! ¡Gol! Del Benidorm. Empata de nuevo el partido. El equipo alicantino marcó Dani. Benidorm 3, Santa María 3. Marca el tercero, lo marca Daniel. Vaya partido ha salido aquí en Torrox, Málaga, 30 grados. Temperatura ideal, típica del verano. Y aquí en juego el título de campeones de la segunda división. Cuidado de ese remate ahora. Estuvo a punto de coger portería. Lo estáis bordando todos los que habéis pinchado en el canal de la Federación a esta hora de la tarde, porque estáis viendo un partido con 6 goles, un partido con mucha épica, que quedará en la historia de esta categoría, porque sí, el Benidorm está empatando 3, con 5 futbolistas en convocatoria ante el Club Deportivo Santa María. Es un esfuerzo de unión, de compañerismo el que está haciendo el Benidorm en este partido. Al suelo el capitán Hermosa. 60 segundos quedan para que concluya esta segunda parte. Esto está 3-3. Último partido entre Santa María y Benidorm. En el suelo ahora Hermosa, el protagonista del segundo gol. De un golazo. Precioso. Se va a recuperar Hermosa, que se hidrata un poco. Esa pelota ahora que se pierde por línea de fondo. Continúa el juego. En un auténtico partidazo el que estamos viviendo en el canal de la Federación. Cada vez sois más
porque también han terminado los otros dos encuentros que estaban en juego en directo en nuestra Federación Española. ¡Cuidado! Ese remate quería ponerse por delante otra vez el venidor en el partido. Cuando venía comentando que acaba de finalizar el Gestión y Calor Córdoba Atlético Torroseño y el Atlético Torroseño Playas de San Javier, esto en primera femenina, el partido que me refería anterior, primera masculina, y ahora en juego el título de campeones aquí, en Torrox, segunda masculina. Cuidado ese remate final de la segunda parte entre Benidorm y Santa María, empate a 6 goles. En lo que va de partido, la épica está servida, el buen juego y los goles también. Enseguida os contamos la tercera parte que no es típica, no es normal. ¿Por qué? Porque en juego está el título de campeones entre el Benidorm y el Santa María, con lo cual enseguida os contamos un tercer periodo muy especial. Estamos aquí con la tercera parte, que va a empezar de un momento a otro. Muchísimas personas viendo este partido, con los ojos puestos en qué equipo será el campeón de la segunda división. Ya ambos tienen el premio importante, el de estar en primera la temporada que viene, pero la guinda al pastel puede ser ya lo que haga que se vayan plenamente satisfechos tras un trabajazo. Recordamos que volveremos los días 13, 14, 15 y 16 aquí a Torrox para los playoffs. Esto va a empezar. Femenina, ¿eh? Así que les esperamos la semana que viene. El fútbol que continúa. El mejor deporte del mundo. El fútbol playa que va a continuar durante el verano aquí en los canales de la Federación Española. Mira esta imagen también del señor colegiado rociando de agua esa arena mágica de Torrox, la que tanta alegría nos ha dado, la que nos ha dado tantos momentos, tantos goles. En definitiva, el terreno de juego de este campo junto a la playa Ferrara. Esto va a arrancar. Ahí salen los guerreros, los hombres de la épica, los alicantinos, el Benidorm Folletes, que con 5 futbolistas está plantando cara a todo un Club Deportivo Santa María. La primera pelota se la queda Fran. Qué porterazo, qué descubrimiento este chico. Desplazamiento en largo. Sale ahora el Club Deportivo Santa María. Esa pelota que puede llevar cierto peligro. La recoge Fran.
Cuidado ese balón. Pelea el Club Deportivo Santa María. Qué buena acción por banda derecha. El disparo, el centro. Finalmente lo defiende bien Hermosa, que toca para Fran. Cuidado que la tiene el venidor en ataque. Es un 2 para 2. El giro, el remate que puede llegar finalmente no lo ve claro. El Tigre. Ahora sí dispara, pero está taponadísimo por todos los futbolistas del Club Deportivo Santa María. Se duele ahora el futbolista de una infracción. Y enseguida veremos si realmente ha sido indicada esa falta. En ese caso sería muy peligrosa, ¿eh? Se duele el Tigre. Nos ponían por aquí por el chat, nos describían un poco la épica que le está poniendo Benidorm a estos 3 partidos, jugando con pocos efectivos. Espectacular. Se están dejando la piel por conseguir el título. Le había caído arena ahí al Tigre de Benidorm, pero eso no es nada para un animal como él. Cuidado ese remate, lo para Fran. Saque de banda. Nos ponían también por aquí la palabra huevos en el chat. Y es que es cierto que se está dejando el alma el equipo alicantino en un partido con una épica tremenda, en el que nadie quiere dejar ni una sola gota de sudor para ganar este título. ¡Ojo esa pelota! ¡El remate! ¡Lo quiere Benidorm! ¡Gol! ¡De Hermosa! ¡Qué bonito está haciendo este partido! ¡Vaya ejemplo de superación nos está enseñando el Benidorm Folletes! Los compañeros que se preocupan ahora por Hermosa, que sí, que está tieso, porque es que el esfuerzo físico está siendo brutal, pero sacó el corazón y la magia suya para poner el 4-3. Benidorm 4, Club Deportivo Santa María 3. Anotó el capitán, anotó Hermosa. Ahí está el gol que ha marcado Hermosa, adelantando a Benidorm. Brutal este partido. Diez minutos para que finalice. Sois muchos los que lo estáis viendo. Un partido entre 2 equipos cuyos orígenes son de tierras espectaculares, como Alicante, como Cádiz. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hay falta ahora. Pues quedan 9 minutos 43 segundos en la que Benidorm se está imponiendo 3-4 ante Santa María. Con poquitos efectivos, pero se están dejando la piel aquí en las arenas. 9:40. Impresionante lo que estamos viviendo. El Club Deportivo Santa María, recuerden, campeón del Grupo B, haciendo una temporada regular espectacular y quiere ganar el título, sí. Enfrente tiene al Benidorm, que está peleando el partido también. Ninguno quiere irse de aquí sin levantar el trofeo. Recuerden el camino. Han sido 3 partidos, este es el tercero. Uno lo ha ganado el Benidorm, otro el Santa María, y todo se está resolviendo en un escenario espectacular como este. Y ahora cuidado porque hay penalti. Vamos a ver qué dice el colegiado. Falta en el borde del área. Hay falta. Estaba cerquita de ser penalti por la zona del campo,
Pero la realidad es que hay una falta peligrosa a favor del Club Deportivo Santa María. Mira, ahí vemos la repetición. Sí, parece una falta bastante clara. Y está algo escorada, pero cuidadito, cuidadito, porque de calidad estos tipos van sobrados, ¿eh? Arena de Torrox, en la arena mágica, se está jugando este partido. 30 grados, un título en juego. 4-3 gana el Benidorm. Falta a favor del Santa María. ¡Ojo el disparo! ¡Barofra! Y esa pelota que llega ahora directamente a las manos de Jairo. Juega el Club Deportivo Santa María. El amague. Sale por izquierda. Finalmente se para. Vuelve a amagar el golpeo ahora de Dopico. Se la queda el guardameta. Y ahora se para el tiempo porque hay un futbolista del equipo alicantino en el suelo. Partido que se está disputando en Torrox. Recuerden, 2 y 7 minutos. Algunos tendréis ya el plato sobre la mesa, pero estoy seguro de que no podrán comer tranquilos hasta que no se resuelva este partido. El título de campeones. Me lo podéis poner por aquí, por supuesto, también por el chat. ¿Qué estáis comiendo en el día de hoy? ¿O qué vais a comer? Porque es hora, ¿eh? Es hora ya de mínimo tomar un aperitivo. Verano, 6 de julio, el mejor campeonato de fútbol playa aquí, en la Federación Española de Fútbol. Lo ofrece ATM. Más mensajes aquí, poniendo en valor el esfuerzo del Benidorm y del Club Deportivo Santa María, de los dos equipos. Ponían el adjetivo ponerle un adjetivo a este partido en general es complicado, ¿eh? Porque está siendo brutal. Nos pone por aquí que van a comer papa con carne. Qué alegría, ¿eh? Me gusta también interactuar con ustedes en estos partidos. Ponía por aquí, vamos Alvarito, tú puedes. Ponía también por aquí que son unos guerreros los futbolistas. Cada vez somos más personas. Compartan enlace con sus familiares, con sus amigos, porque esto no se lo pueden perder. Esto es un partidazo. El título de campeones. Brutal. De momento el partido parado. Se tiene que retirar. Ahora Daniel. Las risas entre los futbolistas del Club Deportivo Santa María, porque no saben muy bien cómo sacar a Daniel Villanueva, que se retira por su propio pie. Eso es buena noticia. Se queda con uno menos el Benidorm para lo que queda de partido, a menos que se recupere Dani. Ponían por aquí, vamos Sanz, último empujón. Los mensajes de ánimo. ¿Querían épica para este partido? Pues aquí tienen más. Y ojo este imagen, ¿eh? Para mí una del día. Esa subida a caballito. Y claro, le decía al futbolista del Benidorm, baja, que el tirón que me está pegando es mayor a que si me retiro con mis propios pies. Con mis propios pies. Y así obedeció bien el guardameta del Club Deportivo Santa María. Las imágenes de compañerismo, respeto que nos están dejando estos futbolistas en un partido de mucha épica. Le deseamos la máxima recuperación y más pronta a Daniel Villanueva, que acaba de abandonar el terreno de juego. Tiene pinta de que no debe ser grave, ¿eh? Simplemente unas molestias físicas, pero es cierto que el esfuerzo está siendo brutal. Lo mismo puede jugar algún que otro minuto más. Lo veremos. Atrapa la pelota Fran. En el suelo un jugador del Benidorm.
es Fran. Más de un centenar de personas viendo este partido. Sí, señor, sí, señora. Gracias por acompañarnos en este encuentro espectacular, ofrecido por la Federación Española de Fútbol, producido por ATM, y pone la voz un servidor, Alejandro Oliva. Espero que estéis disfrutando. Es mi único objetivo. Deportividad ante todo, nos ponían claro que sí. Y es lo que estamos viendo, ¿eh? Juega el venidor. Aquí está Daniel Villanueva, aparentemente cojeando, pero se encuentra en la arena mágica de Torrox. La tiene ahora el dorsal 17, Tópico, que abra banda. Cuidado el remate, Fran. Atrapó Fran el remate de Javi Gutiérrez. Cuidado que sale el venidor. Esa pelota se la queda ahora el portero. 6:55. Nadie se mueve de este campo de fútbol playa. Hermosa. Toca para Fran. Desplazamiento en largo de Fran. No se puede quedar con la pelota ahora. Peromo. Saque de banda. Más de un centenar viendo el partido. Muchos comentando también por el chat. Al suelo ahora un futbolista de venidor. 6:25. Es Peromo, que dice que no puede continuar, o al menos niega con la cabeza. Parece que es un problema en la planta, ¿no?, del pie derecho. Es cierto que la arena debe estar bastante caliente, la superficie en la que juegan los futbolistas. Ahora veremos si se recupera. Sigue la épica, sigue el partido. De momento el venidor que se haría con el título de campeones. Son las 2:15. Mira, un poquito de agua ahí. De Peromo. Para él, para el colegiado y para su compañero rival. Las imágenes que nos está dejando este partido, os lo digo en serio, son brutales, ¿eh? De un compañerismo, de una unidad brutal. De dos equipos que están ya en primera. ¡Qué orgullo! Para Alicante y para Cádiz. Fran, desplazamiento largo. Esa pelota que se la queda ahora el portero. ¡Ojo ese disparo! ¡Paró Fran! El disparo de Jairo, saque de esquina. De portería a portería. Acabó ganando la partida Fran. La sigue teniendo el equipo gaditano. Cuidado esa jugada para Fran. Y ojo que sale ahora. Pero no puede prácticamente moverse Daniel, que se quedaba solo. Pero está simplemente acompañando a su equipo de pie en esta playa Ferrara. Ojo, ahora ese remate se va. Destruyó lo justo, Peramo, para que no pudiera, sin tocarle, pudiera finalizarla. Mira qué paradón de Fran. La chilena limpiamente. Ya va la contra, intenta llegar, no puede. Balón que extiende de nuevo para el Santa María. Jairo, balón que lo vuelve a colgar, la pincha, la aguanta. Cuidado. Ataca el Club Deportivo Santa María, recupera el venidor. El Tigre. Hay falta de Peromo sobre el futbolista del Club Deportivo Santa María. 4:48. Problemas físicos también para Jairo, el guardameta del equipo gaditano. Tenemos aquí a dos equipos con un interés turístico en sus ciudades brutal, ¿eh? Cádiz, venidor. Madre mía. ¡Qué suerte que tenéis! ¡Qué suerte tenemos de vivir aquí, en este país, en España, segunda división! Se golpea o se marcha. La va a poner en el juego Fran. Os sigo leyendo en el chat a todos los que estáis por ahí, aportando también vuestro granito de arena, nunca mejor dicho. Cuidado ahora que la tiene Peromo. Peromo que se prepara una chilena. Y finalmente tocó en Rome. Ahí está Rome.
Juega el Club Deportivo Santa María. Lo va a intentar el equipo gaditano. Cuida de esa jugada, banda izquierda. Puede llegar el centro. Esa pelota que toca en un futbolista del Benidorm. Ataca ahora el Club Deportivo Santa María, que quiere ganar el partido. Quiere ahora mínimo empatarlo. Continúa el fútbol. Ojo a esa pelota. El disparo. ¡Gol! Del Club Deportivo Santa María. Hat-trick de Plata. Benidorm 4. Santa María 4. Anotó Plata en ese remate de cabeza tras un pase sensacional de Rome. Benidorm 4, Santa María 4. Y pausa de hidratación. Pausa de hidratación. Sigue creciendo este directo. En cuanto a número de personas somos más de un centenar. Dale like, comparte, que esto hace que llegue a una más gente de la que ya estamos aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué final! ¡Qué 3 minutos 50 nos quedan! Con un 4-4 en el marcador. Emocionante desenlace de la segunda división. ¿Esperaban menos? 2:17. Y después la entrega de premios. Todo aquí. Se va a reanudar el partido. Nos pueden comentar también en esta pausa por el chat dónde lo estáis viendo. En una Smart TV, en un teléfono. Tenéis puesto el Bluetooth en el coche. Vamos a ver, señoras y señores, si hay una diferencia de un gol. ¿Y desde dónde? También me interesa. Casita, la playa, desde una piscina, quién sabe. Sois muchos, cada uno con vuestras circunstancias. Va a arrancar los últimos 3:50 de este partido, del título de campeones. Un espectáculo, todo en juego. Posesión para Benidorm, que tiene a dos futbolistas muy tocados, a Peramo y a Hermosa. Pero el que peor está de todo es Dani, que parece ahora estar algo más recuperado. Nos ponen por aquí, que lo están viendo desde casa. Ojo ahora ese remate. La parada de Jairo a córner. Saque de esquina a favor del Benidorm. Nos ponen por aquí, mira, en el campo lo está viendo otro. Si es que ya os digo yo que aquí hay mucha diversidad. La diversidad que siempre es buena, claro que sí. Juega el Benidorm. Pelota atrás. ¡Uy! Se le escapa la pelota a Fran, que se ayuda del palo. Nos ponían por aquí desde Cádiz, desde la playa. Lo ve. Todos los distintos escenarios que planteaban se están dando. Gracias por acompañarnos. Estamos en Torrox, Málaga. Partido que ofrece la Federación Española de Fútbol. La voz que la pone un servidor, Alejandro Oliva, con mucho orgullo de contaros este título de campeones. Estoy disfrutando mucho de este partido. Fran, cuidado esa pelota. Lo intentaba el Tigre, sale ahora el Club Deportivo Santa María, que quiere remontar el encuentro. El Tigre abajo con todo. Imperial, y consigue la falta a su favor. 2:30 para que finalice el partido. 4-4 el marcador. Mensaje de ánimo para Santa María de Cádiz. Grande toda la gente que está viendo esto.
todos los telespectadores. Ahí va el tigre. Allá va el disparo. Ojo a ese golpeo. Uy, que no iba potente, pero sí con calidad. Lo intentó Casi entraba dentro. el tigre. Se la queda ahora Va a Fran. sacar Fran. Pelota atrás. Balón que cuelga de nuevo. Intenta. Ahí intenta llegar. Cuidado esa pelota. Pero está lesionado y no puede. Se la queda Jairo. Un sprint. Balón para Jairo. Juega Recibe Guti. Javi Gutiérrez. Vamos a entrar en los 2 últimos minutos de partido. Mensaje de ánimo para Santa María. Cuidado ahora ese remate. Se lo queda Fran. 1:40. Balón que Mensaje de ánimo también para Álvaro, para que sea que le ponían vamos hermano. Sigue el partido aquí en Torrox. Cuidado esa pelota. Benidorm Santa María 4-4, 1-27. Esto se acerca a su final. 90 segundos. Balón que abre aquí a la banda derecha. 1 minuto. Juega el Santa María. Cuidado ese remate, lo saca el Benidorm. Cierre. Recordamos que volveremos la semana que viene con los playoffs de La pelota en juego. femenina. Ojo ese remate, saque de portería. Aquí disfrutaremos 4 días del mejor deporte del mundo. Continúa el juego, balón arriba. Vamos a ver. Ojo esa pelota, 48 segundos. Lo quiere intentar el equipo gaditano con el remate, lo atajó Fran. La pelota ahora la echa fuera Fran. La pone en juego el Club Deportivo Santa María. Otro balón al área. Esto está 4-4, 29 segundos. Intenta obstruir lo que puede Daniel Villanueva. Balón. Cuidado esa pelota. Forza Santa María. Ponen en el chat. Venga que se remonta Santa María. Ponen en el chat. Ánimos a Juanma también. Todo el mundo con sus futbolistas en un momento épico. Cuidado. Va a sacar de nuevo. Desplazamiento en largo. Esa pelota la saca de puño Fran. Y llega al final del partido. El título de campeón que se resuelve Vamos a ver. con este resultado 4-4. El título de campeón que se lo lleva el Benidorm de Alicante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito es el fútbol! Están abrazados, abatidos, se abrazan unos con otros. No tienen fuerza ni para reunirse todos. Ahora sí, se funden en un abrazo. Falta Fran. Le da la enhorabuena a los futbolistas del Club Deportivo Santa María. Es una locura lo que hemos vivido. Lo celebran en el chat los aficionados del Benidorm. Tienen que estar muy orgullosos. Los aficionados del Club Deportivo Santa María, que han completado una temporada espectacular. Con el ascenso a la primera división, con su vuelta a una temporada después de caer. Es impresionante lo que ha realizado el Club Deportivo Santa María esta temporada, que hay que darle la enhorabuena, por cierto, y por supuesto. Pero la realidad, que en un partido que tenía mucha épica, el Club de Fútbol Benidorm ha conseguido ganar el título con 5 futbolistas. Pone por aquí, sois unos guerreros y sin cambios. La enhorabuena de aficionados gaditanos a los alicantinos. ¡Qué grandes sois, animales! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito este desenlace! Y pone por aquí el comentarista el mejor. Muchas gracias, por ese comentario, que se agradece siempre. Se está montando ya el escenario en el cual se va a entregar el trofeo. Somos muchos a esta hora de la tarde. Y esto va a ser precioso, lo que se va a vivir en unos instantes.
con todos ustedes el trofeo de campeones. Mira cómo colocan ahí ya ese cartelón. Y os sigo leyendo por aquí por el chat. Espectacular, con Cádiz siempre, ponían por aquí también en el chat. La verdad que tenéis dos ciudades maravillosas, ¿eh? Benidorm y Cádiz son brutales. Me falta una visitita, ¿eh? Por Benidorm no he estado nunca. Alejandro maravilloso. Ese mensaje es para mí. No hay otro Alejandro por aquí, puede ser, ¿eh? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita es la copa! ¡Qué bonito es el trofeo de campeones! Esto se va a entregar. Se coloca ahí todo lo necesario para tener un fondo precioso donde levantar ese título. Se están produciendo esos actos ahora protocolarios. 2:27 de la tarde. Momento del título. Mira qué bonito, ¿eh? Es precioso. Enseguida vamos a vivir uno de los momentos de la tarde. El momento que todos esperabais. Cuidado, cuidado, porque se aproxima el momento. Sigue sonando la música de nuestro querido speaker Jorge, que un día más está poniéndole color y sonido a esto. A ver, por favor, a los equipos que se vayan colocando para la entrega. Se van a ir colocando poco a poco para esta entrega. Santa María, Benidorm. Vaya segunda división masculina que hemos vivido, ¿eh? ¡Qué temporada! A ver, por favor, Con el Santa María y el Benidorm en primera. La temporada que viene. El Benidorm en su primera temporada. El Santa María vuelve tras un año de nuevo a la máxima categoría. Nos ponen por aquí también por el chat. ¿La próxima cuándo? Los partidos van a seguir, ¿eh? Los canales de la Federación Española, eso no os quepa duda. Con todos los compañeros narradores, que son un espectáculo, son unos cracks absolutos. Y es un placer que podáis disfrutar de estas retransmisiones de la Federación Española de Fútbol Playa, que no para. Es decir, hoy aquí hay ceremonia, pero ahora empiezan los campeonatos también infantiles, juveniles, y continúa el fútbol playa. Momento bonito. Suena la música, escuchen. José Manuel Fernández, concejal de deportes en Torrox. Ahí vemos al concejal de deportes. Este hombre en concreto, no, este hombre pertenece a la Federación Española de Fútbol. Pero ahora sí sale ahí el concejal de deportes, junto al señor de la Federación Española. Y comenzamos con las distinciones a los colegiados que han pitado estos playoffs. Por favor, vayan accediendo. Ahí vemos las medallas ya, con la bandera de España. Medallas de oro para los colegiados que han realizado un partido brutal, con altas temperaturas. Pero es cierto que con su agüita, sus cubos, etcétera, etcétera, lo han sabido llevar de escándalo. Y realizando un arbitraje de máxima altura. Momento muy bonito el que estamos viviendo. Nos ponen por aquí ya que alguno se iba a comer. Hacéis bien, claro.
Pero os recomiendo que os quedéis, en este final, en esta ceremonia. Ahí pasan todos los árbitros que han estado presentes en la mañana de hoy domingo. Enhorabuena a todos, chicos y chicas. El fútbol español, en el momento más inclusivo. Vamos con la foto de familia de los colegiados. Foto de familia de todos los colegiados y colegiadas. Entrega de medallas y trofeos. Foto que quedará para la historia. Recuerdos imborrables que se llevan estos árbitros, que cada día son mejores. Y seguro que siguen avanzando en sus carreras, con sus sueños. Continúa esta gala. Un fuerte aplauso a la Aguadulce Asociación Deportiva. Continúa esta ceremonia en los canales de la Federación. Las campeonas femeninas, aquí están. Vemos ahí algún que otro saltito porque la arena precisamente no está fría. Aquí la recogida de medallas de las campeonas, enhorabuena. Están recogiendo ahora sus frutos del ascenso a Primera División. Enhorabuena. Entregar la copa Cristian Méndez, seleccionador nacional. Enhorabuena a estas chicas por el ascenso a la Primera División Femenina. Ahí se va a hacer entrega ahora de ese precioso trofeo que se va a alzar al cielo. 1, 2, 3, arriba, campeonas y ascendidas a Primera División. Enhorabuena, qué imagen más bonita, escuchen. Señoras y señores, vamos a colocarnos porque vamos a recibir a las campeonas de Segunda División que van a ascender a Primera. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al Barcelona Beach Soccer. Ahí está el Barcelona Soccer, que va a recoger también su premio de campeones, de campeonas. Mira cómo entran con esos bailecitos. Felicidad. Algún que otro vídeo, claro que sí. Poli Ejido era el equipo anterior. Las chicas que alzaban el primer título que se entrega en esta tarde de domingo. Enhorabuena al Poli Ejido, enhorabuena al Barcelona Beach Soccer. Primera División y coronando con la guinda
la copa. Y lo va a entregar don Diego Martínez, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente del Comité Nacional, y don José Manuel Fernández, concejal de deportes en Torrox. Ahí está Diego Martínez, el hombre del que hablábamos antes, Detrás que va a hacer entrega de ese trofeo a Barcelona Beach Soccer. Que se coloquen las jugadoras, Pedro, delante del tablerón, por favor. Gran momento. Ojo ahora. Vámonos. 3, 2, 1. Al cielo de Torrox. Enhorabuena a las campeonas, el Barcelona Beach Soccer. Ya tenemos a 2 equipos de primera división femenina para la próxima temporada. Barcelona Beach Soccer y Pori Ejido. Los árbitros también recogieron su medalla. Ahí están, señoras y señores, las campeonas de segunda división, Barcelona Beach Soccer. I've taken my bows and my curtain calls. Bueno, pues continuamos, señoras y señores, ahora la categoría masculina. Vamos con la categoría masculina. Sí, porque vamos a recibir ahora a los subcampeones directamente desde Cádiz. Llamamos a los subcampeones, el equipo Santa María. Ahí va el Club Deportivo Santa María, subcampeón del título de campeones. Esfuerzo brutal el que han realizado en la tarde de hoy. Una temporada espectacular con su regreso a la primera división masculina un año después. Enhorabuena al Club Deportivo Santa María y a toda Cádiz. Este aplauso a este equipo de Santa María de Cádiz, que en una temporada extraordinaria también vuelven a la categoría, la máxima categoría, primera división, quedando subcampeones en la clasificación global. Una temporada extraordinaria, de vuelta a primera división, entrega el premio Cristian Méndez, seleccionador nacional. Ahí vemos al Capi, Agustín. Va a entregar el seleccionador nacional Cristian Méndez el trofeo. Se va a producir el alzamiento. Ahí está esta foto con todo. Ahí está la foto para el recuerdo del Club Deportivo Santa María. Enhorabuena al equipo gaditano. Continúa esta ceremonia. Enhorabuena a los subcampeones. Bien, señoras y señores, vamos a llamar a los campeones. Recibamos con un fuerte aplauso al venidor. Ahí va el campeón, el equipo de la Épica, que resolvió el campeonato con un partido que acabó con empate a 4, el que os acabamos de contar, con 5 hombres, sí, tal y como escuchan. Se ha presentado tan solo con el quinteto y es campeón de la segunda división masculina
a mucha honra. Ahí vemos a Diego Martínez, al vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Han competido y han llegado a estos 3 encuentros venciendo. Entrega la copa a don Diego Martínez, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, presidente del Comité Nacional, y don José Manuel Fernández, concejal de Deportes en Torrox. José Manuel Fernández y el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, Diego Martínez, van a entregar el trofeo al Benidorm. Y ya han coronado El vicepresidente, que tiene ya el trofeo. Don Diego Martínez, nacido en Melilla. Ahí va. El momento del día. ¡Al cielo! Y mira, mira cómo rompe la canción. Escuchen, disfruten. Son los campeones de segunda, el equipo de Benidorm. ¡Qué campeones! ¡Qué ejemplo! Cuando os preguntéis por qué se creó el fútbol, por qué existen los deportes de equipo, aquí tenéis la respuesta. Míralo. Cómo se funden los 4 equipos campeones en una sola imagen, en un abrazo. La unión que hace la fuerza siempre. Espectacular cómo se despide este campeonato de fútbol playa. No hay palabras para describir este momento. Esto es equipo, esto es fútbol playa. Señoras y señores, sean muy felices, como he sido yo en esta retransmisión. Gracias por todo y os deseo lo mejor. Os deseo un buen día de domingo y que sigan disfrutando del deporte, porque es una maravilla y siempre nos deja imágenes tan bonitas como esta. Buenas tardes, como me gusta decir, próximamente más y mejor. Os dejo con la imagen del Benidorm, de estos guerreros que disfrutan como nunca.